comenzamos el segundo bloque de Business Club. Nos encontramos conversando con Pablo Moya, socio director de Oikos, y estamos en el Hotel Regency Way, que es sede de nuestro programa. Pablo, muchos de nuestros televidentes son emprendedores y empresarios. Queremos consultarte, ¿qué tanto deben considerar el contexto económico para llevar adelante sus emprendimientos o sus empresas? Bueno, como comentaba en el bloque anterior, la realidad económica es bastante compleja, es muy dinámica, muy cambiante, mucho más en los últimos años. Entonces, tener una mirada, una visión, tener referencias sobre cómo está la actualidad, cómo es el contexto, es fundamental. Uno no puede abstraerse de la condición, de la situación país, más allá de que exporte el 100% de sus bienes o los servicios que brinda. Entonces, o viceversa, no estar en conocimiento de la realidad del mundo cuando uno vende sus productos solo a nivel doméstico también sería un grave error. Entonces, está en todo momento condicionando el desarrollo de las actividades de las empresas. Y con respecto a la economía de Argentina y Brasil, que siempre terminan influyendo en la economía uruguaya. Bueno, claramente ahí tú referencias una situación que es muy real. Uno piensa que la situación económica en el Uruguay es buena, por así decirlo, y que está totalmente despegado de la situación de Argentina y Brasil, y hemos visto que no es tan así, que en algunos aspectos o en algunos sectores influye más y en otros menos, y en algunos influye más la situación de Argentina que la de Brasil. Es decir, Uruguay, como economía pequeña, abierta al mundo, inserta en una región con mucho vínculo económico y financiero, social también, con estos países, cualquier inconveniente que los países mayores de la región pueden tener van a repercutir. Lo que en los últimos años ha pasado es que esa repercusión negativa ha sido menor que en épocas pasadas, pero que claramente afecta. Y también incide la economía mundial, no solo los países que tenemos bien cerquita, sino los que están más lejos. ¿Cómo afecta la economía mundial a la economía uruguaya? Bueno, como te decía, el Uruguay es un país muy pequeño en relación al mundo y está muy abierto. Entonces, esa apertura al mundo lo que tiene ventajas y desventajas. Las ventajas es que ya es un jugador internacional que se desenvuelve en las reglas internacionales y eso le genera un prestigio y poder insertarse en todos los mercados. Ahora bien, eso lo que genera es que los efectos negativos que pueda tener condiciones macroeconómicas mundiales también les esté afectando. Claramente, el primer vínculo donde afecta a todos los países o a los países abiertos es el canal financiero. Y cuando vemos que, por ejemplo, el dinero a nivel internacional se empieza a encarecer, esto se traduce en un incremento de las tasas de interés, es decir, de cuánto tenemos que pagar para acceder a dinero, a créditos. Bueno, si a nivel internacional el dinero empieza a escasear y las tasas de interés empiezan a subir, en el Uruguay va a tener que pasar. Entonces, esa es una condición negativa. A la inversa, en años anteriores, cuando el dinero fluía libremente en el mundo y era muy barato, el Uruguay se benefició de que esos capitales vinieran a nuestro país, a diferencia de otros países donde tienen economías cerradas o que por circunstancias coyunturales, ya sean de gobiernos o de política económica, cierran sus economías. En el caso, como vimos, en Argentina en la última década, donde cerró su economía y entonces no podía acceder a los beneficios
de los capitales baratos. Y ante esta situación que tenemos hoy en día, ¿qué pueden hacer los empresarios? ¿Qué medidas pueden llevar? Bueno, ahora estamos viviendo a nivel doméstico una baja en la tasa de crecimiento. La actividad económica en el Uruguay va a seguir creciendo, a diferencia de lo que pasó o lo que está pasando en Argentina y en Brasil, pero está creciendo a una tasa menor. Esto tiene muchos factores domésticos y factores internacionales. Los factores internacionales es que se visualiza una salida más lenta de la crisis en Europa, lo que hace que las exportaciones no crezcan a la velocidad, las exportaciones uruguayas no crezcan a la velocidad que uno estaba pensando. Por el otro lado, la región, como te comentaba, no está creciendo, o mejor dicho, no termina de salir de la situación de crisis y nuevamente nos compran menos bienes y servicios. Todo eso pega en exportaciones, que es uno de los principales motores de la economía uruguaya. Entonces, comprender esto para los empresarios, ya sea los empresarios que exportan o los empresarios que tienen como mercado objetivo el mercado doméstico, es fundamental. Pablo, la próxima pregunta va a estar presentada por Altos del Arapey All Inclusive Golf y Spa. ¿Qué sugerencia le harías a nuestros televidentes desde tu vasta experiencia del área de finanzas y de banca? Bueno, un error muy común o muy habitual entre las empresas es no machear moneda y plazos. Esto es, si uno percibe sus ingresos en dólares, no tener sus egresos en la misma moneda, de forma de evitar lo que se llama riesgo cambiario, tener que cambiar moneda y en ese cambio de moneda perder o estar muy expuestos a las variaciones del tipo de cambio. No tanto con la percepción de ingresos en dólares, sino sobre todo con la percepción de ingresos en pesos y tomar pasivos en dólares. Eso en los últimos años los empresarios en general lo han entendido o han tenido la posibilidad de poder hacerlo, pero no es muy frecuente entre los consumidores, entre las familias, por así decirlo. Entonces a veces se ven tentados a contraer pasivos en dólares porque las tasas de interés son más bajas que las de en pesos, pero uno percibe sus ingresos en pesos. Entonces ahí uno está, como decía, tiene la potencialidad del riesgo de tipo de cambio. Y lo segundo es la potencialidad del riesgo plazo. Uno a veces realiza compras en el corto plazo y sus ingresos, o una parte de sus ingresos, van a futuro. Entonces ahí tiene lo que se llama un descalce de plazo. Eso es muy común y uno debería tener una programación financiera un tanto ajustada para que al momento de tener que hacer frente a sus obligaciones tenga los recursos suficientes para poder afrontarlos. Bueno, quedan hechos los consejos, quedan realizados para empresas y también para familias, porque se pueden aplicar a todos estos. Sí, en realidad para las familias es un tanto más difícil porque uno no percibe o no realiza compromisos a muy largo plazo como lo está haciendo continuamente las empresas. Pero uno debería tener esa previsión de que si va a percibir unos ingresos a largo plazo, bueno, machar eso con erogaciones puntuales. Perfecto, Pablo. Bueno, con estos consejos entonces nos vamos a una pausa y enseguida volvemos.